Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas mirando a la humillación de Donald Trump a los líderes europeos. Enseguida les contamos la respuesta por parte de Europa, les contamos también los últimos mensajes por parte de Rusia con un Vladimir Putin que promete ir hasta el final y en un momento de máxima tensión en Venezuela. Enseguida les contamos los últimos mensajes en este sentido, el ultimátum de Trump a Maduro, pero antes vamos a empezar con últimas horas. Les contamos que Rusia se encuentra en una posición negociadora más fuerte que Ucrania en el conflicto actual. Es lo que afirmaba hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al ser preguntado sobre qué país tiene la ventaja en estas posibles conversaciones de paz. Trump decía que no puede haber ninguna duda a este respecto. Decía, es Rusia, es un país mucho más grande. Repetía el argumento que expone de que la guerra nunca debería haber sucedido y que no habría comenzado si él hubiera sido presidente. Decía que el conflicto podría haber evolucionado en la Tercera Guerra Mundial, pero aseguraba que la situación es ahora menos peligrosa. También criticaba a Europa calificando la situación de gran problema, afirmando que no la están manejando bien. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos afirmaba que Ucrania ya no es una democracia porque el país no ha celebrado elecciones desde que comenzó su guerra con Rusia. Decía el propio Trump hace mucho que no hay elecciones, es lo que apuntaba en una entrevista a Político. Decía, hablan de una democracia, pero llega un punto en el que ya no es una democracia. Denunciaba que Kiev no celebra elecciones bajo el pretexto del conflicto armado. Decía, están usando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa elección. Ucrania celebró sus últimas elecciones presidenciales en 2019 cuando Zelensky derrotó al entonces presidente Petro Poroshenko. Las próximas elecciones estaban programadas para la primavera de 2024, pero Zelensky las pospuso debido a la ley marcial vigente en el país desde febrero de 2022. Mientras tanto, Rusia responde a estas declaraciones por parte de Donald Trump sobre la necesidad de celebrar elecciones en Ucrania. Dice Rusia que no es una presión, sino una visión sensata de la situación y las perspectivas de Kiev. Leonid Slutsky, presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal y líder del Partido Liberal Democrático, expresaba esta opinión en una entrevista. Decía, no se trata de una presión de Trump, como intentan manipular los euroglobalistas, sino de una visión sensata de lo que está ocurriendo y de la situación real que afronta Kiev, lo que afirmaba este diputado. Enfatizaba que la celebración de elecciones en Ucrania es la base para legitimar el gobierno del país y, por lo tanto, a largo plazo para la conclusión de un acuerdo de paz sostenible. Decía, debemos tener la absoluta certeza de que la autoridad de los signatarios ucranianos jamás podrá ser cuestionada legalmente por nadie. Mientras tanto, la administración de Estados Unidos está ejerciendo cada vez más presión sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que acepte el plan de paz de Donald Trump, incluidas importantes concesiones territoriales. Es lo que informaba Axios. Ucrania piensa que la oferta de Estados Unidos ha empeorado después de que el enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunieran con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú la semana pasada. Al parecer, Witkoff y Kushner querían que Zelensky aprobara el plan durante su conversación telefónica del sábado, aunque el líder ucraniano afirmó haber recibido el borrador solo una hora antes de esta llamada y no haber tenido tiempo de leerlo. Parecía que Estados Unidos estaba intentando vender de diferentes formas el deseo ruso de tomar todo el Donbass y que los estadounidenses querían que Zelensky lo aceptara todo en esta llamada telefónica. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha declarado este martes que Rusia continuará la operación militar hasta lograr todos sus objetivos. Decía, sin duda, llevaremos esta tarea hasta su conclusión lógica, hasta alcanzar los objetivos de la operación militar especial. En este sentido, Putin resaltaba que Donbass es históricamente territorio ruso. Decía, este territorio, esto es importante, es territorio histórico nuestro. Esto es absolutamente cierto. Rusia se formó de tal manera que esta tierra siempre será y siempre fue parte de Rusia. Además, señaló que Moscú intenta poner fin a la guerra que comenzó con el golpe de Estado en Ucrania en 2014. Decía Putin, estamos intentando ponerle fin, nos vemos obligados a hacerlo por la vía militar. Vladimir Putin, que ha confesado este martes que no siempre se desplaza por Moscú en un convoy oficial con sirenas, sino que en ocasiones lo hace en silencio, sin escolta visible, para observar de primera mano lo que ocurre en las calles de la capital. Según explicó, estos recorridos discretos le han permitido comprobar personalmente el creciente desorden generado por el sector de reparto a domicilio, un problema que preocupa tanto a los ciudadanos como a autoridades locales en otras regiones del país. Decía Putin, veo lo que está pasando con Delivery, lo veo sin duda y esto genera
genera mucha preocupación entre nuestros ciudadanos. El presidente ruso aseguraba que los gobernadores regionales, incluido el de San Petersburgo, le han expresado inquietud por el impacto del auge de estas plataformas en el mercado laboral, que provoca un desequilibrio que lleva a que muchos trabajadores migrantes prefieran empleos de reparto, porque pagan mejor que las fábricas y otros sectores industriales. Mientras tanto, el Kremlin declaraba este martes que las afirmaciones europeas de que el presidente ruso Vladimir Putin desee restaurar la Unión Soviética eran incorrectas y que las acusaciones de que planea invadir a un miembro de la OTAN eran absolutamente falsas. Las recientes afirmaciones del canciller alemán Friedrich Merz sobre presuntos planes de Rusia para atacar a los países europeos de la OTAN carecen de todo fundamento. Esto es lo que decía Dmitry Peskov. Это не соответствует действительности, ни то, ни другое. Владимир Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. И он сам об этом неоднократно говорил. И говорить об этом — это не проявлять уважение, собственно, к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, по более продвинутым формам интеграции. По всей видимости, господин Мерц об этом не знает. Что касается подготовки к нападению на НАТО, то это полная глупость. Опять же, призываю всех слушать первый источник нашего президента Путина. Mientras tanto, el vocero presidencial ruso calificaba estas declaraciones del líder alemán de una completa estupidez. Este lunes, en una transmisión en vivo en la cadena pública alemana ARD, Merz explicaba la creciente militarización de los países de la OTAN, diciendo que Vladimir Putin supuestamente quiere restaurar la URSS. Afirmaba que las doctrinas estatales rusas supuestamente se habla de prepararse para un ataque contra la OTAN. También vamos a mirar a más últimas horas en torno a Rusia. Al menos 7 personas han fallecido este martes tras estrellarse un avión militar de carga en la región rusa de Ivanovo, es lo que confirmaban autoridades del país euroasiático, sin que por ahora se conozcan las causas de este siniestro. El Comité de Investigación de Rusia ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram que el aparato, un An-22, estaba realizando un vuelo de prueba cuando se ha estrellado cerca de Ivanovo. Decía que todos los tripulantes a bordo han fallecido, antes de asegurar que las circunstancias del incidente están siendo investigadas y que se ha abierto un caso penal por posible violación de las normas de preparación de vuelo. Seguimos mirando a más últimas horas. Les contamos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky decía en un mensaje en X este martes que planea presentar el plan de paz revisado que ha discutido con Europa a Estados Unidos. Decía: hoy ya hemos debatido con nuestro equipo negociador los resultados del trabajo de ayer en Londres, realizado a nivel de asesores de seguridad nacional de nuestros socios europeos. Esto se acordó ayer a nivel de líderes. Estamos trabajando, decía Zelensky, muy activamente en todos los componentes de las posibles medidas para poner fin a la guerra. Los componentes ucranianos y europeos están ahora más desarrollados y estamos listos para presentarlos a nuestros socios en Estados Unidos. Junto con la parte estadounidense esperamos que los pasos potenciales sean lo más factibles posible. Estamos comprometidos con una paz verdadera y mantenemos un contacto constante con Estados Unidos y, como señalan, todo depende de si Rusia está dispuesta a tomar medidas efectivas para detener el derramamiento de sangre y evitar que la guerra se reanude. Decía Zelensky: pronto estaremos listos para enviar los documentos revisados a Estados Unidos. El presidente ucraniano confirmaba a los periodistas que se avistaron drones no identificados cerca de su avión que se dirigía a Irlanda. El incidente tuvo lugar la semana pasada cuando los drones fueron avistados sobre la bahía de Dublín. El ministro de Justicia irlandés comentó previamente que la maniobra ciertamente no fue realizada por un aficionado a los drones. Decía que el objetivo posiblemente era presionar a Ucrania y Europa. Mientras tanto, hablando de la guerra, Zelensky afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definitivamente quiere ponerle fin. Su equipo ha demostrado que esto no es un juego para Washington, es lo que remarcaba el presidente de Ucrania. Mientras tanto, Lituania ha declarado este martes el estado de emergencia debido a los riesgos para la seguridad pública que suponen los globos de contrabando procedentes de Bielorrusia. Es lo que anunciaba el ministro de Interior, Kondratovich, en una reunión gubernamental. Decía que la situación de emergencia se declara no solo por la interrupción de la aviación civil, sino también por el interés de la seguridad nacional y la necesidad de coordinar aún más estrechamente las acciones de las instituciones. El Ministerio del Interior informa que 200 drones y más de 600
300 globos aerostáticos ilegales han entrado en el espacio aéreo lituano este año. Más de 300 vuelos se vieron interrumpidos, 47.000 pasajeros se vieron afectados y casi 60 horas de cierre de aeropuertos se debieron a estos ataques. También les contamos que las fuerzas aéreas de Rusia y de China realizaron una misión de patrulla conjunta en la región de Asia-Pacífico. Es lo que informa este martes el Ministerio de Defensa ruso. Decía que un grupo formado por los aviones portamisiles Tu-95MS y bombarderos estratégicos Hong-6K realizaron una patrulla aérea sobre las aguas del mar de Japón, el mar de China Oriental y el Océano Pacífico. Es lo que reza un comunicado castrense publicado en Telegram. Las autoridades militares señalaron que las maniobras conjuntas duraron aproximadamente 8 horas. Además, se proporcionó cobertura aérea a lo largo de toda la ruta de patrullaje con aviones Su-30SM y Su-35S de la aviación militar rusa y Yan-16 de la China, que se fueron alternando en distintas etapas del recorrido. Dicen que durante la ejecución de sus misiones, las aeronaves de ambos países operaron en estricta conformidad con las disposiciones del derecho internacional y no se registraron violaciones del espacio aéreo. Tras llevar a cabo esta misión, todas las aeronaves regresaron a sus bases. Dicen que esta actividad tuvo lugar en el marco de la implementación del Plan de Cooperación Militar para 2025 y no está dirigida contra terceros países. Les contamos que precisamente en el día de hoy ha sido ejecutado en China el exdirector general de la empresa estatal china Huarong International Holdings Bai Tianhui, condenado por aceptar sobornos por valor de más de 1.080 millones de yuanes. Es lo que informa la cadena CCTV. El segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin llevó a cabo la ejecución tras la aprobación final del Tribunal Popular Supremo. En mayo de 2024, la misma Corte había dictado la condena a muerte por el delito de aceptar sobornos con una pena accesoria de privación de derechos políticos de por vida y la confiscación de la totalidad de sus bienes personales. Bai Tianhui fue declarado culpable de aprovecharse de sus diversos cargos directivos entre 2014 y 2018 para facilitar proyectos y financiación a terceros a cambio de enormes sobornos. Tras apelar, el Tribunal Popular Superior de Tianjin confirmó la sentencia en febrero de 2025, procedimiento que culminó con la revisión y mandatoria aprobación del Supremo. En 2021, el antiguo superior de Bai, la empresa matriz, también fue ejecutado por corrupción. Mientras tanto, miramos también a Donald Trump. Confirmaba este lunes que Washington va a permitir la venta de chips H200 de Nvidia a China. Decía que su homólogo chino, Xi Jinping, respondió positivamente a la noticia. Decía Trump, el 25% se pagará a Estados Unidos. Esta política apoyará el empleo estadounidense, la industria manufacturera y beneficiará a los contribuyentes. En este sentido, decía además que los clientes estadounidenses de Nvidia ya están avanzando con sus increíbles y avanzados chips Blackwell y pronto lo harán con Rubin. El Departamento de Comercio de Estados Unidos ultima los detalles y Trump menciona que el mismo enfoque se va a aplicar a otras empresas como AMD e Intel. Les contamos también que China planea restringir el acceso a la segunda mejor generación de chips de inteligencia artificial de Nvidia, el H200, en su esfuerzo por lograr la autosuficiencia en la producción de semiconductores, a pesar de la decisión de Donald Trump de permitir la exportación de esta tecnología al país. Es lo que informa Financial Times. Lo más probable es que los compradores tengan que pasar por un proceso de aprobación por parte de los reguladores, presentando solicitudes de compra de chips y también explicando por qué los proveedores nacionales no pueden satisfacer estas demandas. Pendientes de Estados Unidos y de China, con el foco puesto en los mensajes de Trump sobre Maduro, amenazas también a México o a Colombia. Hacemos una pequeña pausa, 2 minutos, enseguida la información. Negocios Televisión. El café natural, no torrefacto, natural, reduce infartos, ictus, problemas de las arterias de las piernas, problemas de deterioro cognitivo, problemas renales. ¿Y cuánto? Hasta 5 tazas al día se ha demostrado un efecto exponencial. Es un mito que el que tiene Es hipertensión no debe tomar café. La sal bien, el café mal. El café hay que mantenerlo. Haces preguntas que nos van a meter en un pequeño marrón. Lo siento, no era mi intención.
Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. No te preocupes demasiado por la vida, que nadie sale vivo de ella. La primera causa hoy de muerte es la depresión, la tristeza. Más del 50% de la población tiene problemas mentales. ¿Pero qué estamos haciendo? Más del 80-90% de las preocupaciones de nuestra mente son cosas que no han pasado nunca ni pasarán. Hemos dejado de tocar, de abrazar. A un niño que no se le toca se muere. Entonces, todos buscamos amor. Sí, pero yo no voy por la calle y solo veo esta imagen. Por la calle, andando. El que diga que es positivo, miente. El 82% de la gente es pesimista. Porque tu mente está preparada para sobrevivir, no para vivir. Luego, lo primero que tienes que hacer en la vida es ser realistas con nosotros mismos. La primera característica de la gente que triunfa en la vida es el coeficiente de optimismo. ¿Qué hacemos con los jóvenes? Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a todas las últimas horas, pendientes de los mensajes por parte de Donald Trump. Les contamos que el presidente de Estados Unidos calificaba este lunes de desagradable la multa impuesta por la Comisión Europea al gigante de las redes sociales X. Advertía que Europa tiene que ser muy cuidadosa. Decía que Elon Musk no le había llamado para pedirle ayuda con eso. En un mensaje ante los medios decía que es un asunto muy difícil y que no cree que sea correcto. Decía, no veo cómo podrían hacerlo. Hablaré de ello más adelante. Voy a obtener un informe completo. Queremos que Europa siga siendo Europa. Decía que el continente está yendo en algunas malas direcciones y que es muy malo para la gente. La Comisión Europea tachaba este lunes de declaraciones descabelladas las últimas acusaciones por parte de Elon Musk. Mientras tanto, Donald Trump calificaba a la Unión Europea como un grupo en decadencia, con líderes débiles, es lo que compartía Político este martes. En una entrevista para el medio, Trump expresaba su convicción de que los representantes europeos quieren ser políticamente correctos. Decía, creo que no saben qué hacer, Europa no sabe qué hacer. Manifestaba su disposición a apoyar a los candidatos políticos europeos que se alineen con su visión. Respecto de las actuales negociaciones por Ucrania, decía Trump que no abordó las preocupaciones de los líderes europeos sobre si podría o no respaldar a Kiev. Afirmaba que Rusia está claramente en una posición más fuerte. El presidente de Estados Unidos afirmaba que la mayoría de las naciones europeas están decayendo. Señalaba que algunos líderes de la región deberían estar asustados por lo que les están haciendo a sus países. Decía, están destruyendo sus países. Es lo que apuntaba en una entrevista con Político este martes. Se refería sobre todo a las políticas de migración. A respuesta ya por parte de los líderes europeos, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, respondía este martes a las críticas de Donald Trump a los actuales líderes de la Unión Europea. Señalaba que el bloque es aliado de Washington y que los aliados deben actuar como aliados. Decía, esto significa que no debemos interferir en la vida política interna de nuestros países. Respetamos la elección de los estadounidenses y ellos deben respetar la elección democrática de nuestros ciudadanos, en lo que apuntaba a Costa a la prensa en una visita diplomática a Dublín. Trump calificaba a la Unión Europea de grupo en decadencia con líderes débiles que hablan demasiado y que no cumplen con la situación en Ucrania. Prometía apoyar a candidatos políticos en Europa que compartan su visión. Además, el canciller alemán Friedrich Merz restaba importancia este martes a las críticas de Washington a la Unión Europea descritas en esta estrategia de seguridad nacional. Decía Merz, no necesitamos a Estados Unidos para salvar la democracia en Europa. Criticaba partes de este documento calificándolas inaceptables para Europa. Manches darin ist nachvollziehbar, manches darin ist verständlich, manches darin ist für uns aus der europäischen Sicht inakzeptabel. Dass die Amerikaner nun die Demokratie in Europa retten wollen, dafür sehe ich keine Notwendigkeit. Das, wenn sie zu retten wäre, das würden wir schon alleine hinbekommen. Die Frage, was das für unsere sicherheitspolitische Zusammenarbeit bedeutet, ist natürlich die wichtigste Frage. Sie bestätigt mich in meiner Einschätzung, dass wir in Europa und damit auch in Deutschland
sicherheitspolitisch sehr viel unabhängiger werden müssen von den USA. Das ist keine Überraschung, das ist aber jetzt noch einmal bestätigt, das ist dokumentiert, das ist die neue Strategie der Amerikaner. Und da kommt natürlich America First besonders stark zum Ausdruck. Ich sage in meinen Gesprächen mit den Amerikanern, America First ist fein, aber America Alone kann nicht in eurem Interesse sein. Ihr braucht auf der Welt auch Partner. Und einer der Partner kann Europa sein. Und wenn ihr mit Europa nichts anfangen könnt, dann macht wenigstens Deutschland zu eurem Partner. Sus declaraciones se producen mientras Washington y Bruselas persiguen sus esfuerzos por encontrar un punto de acuerdo para resolver el conflicto en Ucrania, después de la multa por parte de la Comisión Europea a X. Mientras tanto, el gobierno británico ha lanzado una iniciativa legislativa que podría permitir que las cámaras de la calle escaneen las emociones, la ropa o los coches de las personas. Según Daily Mail, esta expansión de reconocimiento facial pretende, por un lado, combatir la delincuencia y, por otro, supuestamente prevenir los suicidios. Sin embargo, en realidad implica una expansión de la vigilancia. La policía quiere un acceso más amplio a las bases de datos para comparar las imágenes de las cámaras de seguridad con las fotos de los pasaportes. A principio de diciembre, el gobierno británico lanzó una consulta sobre este asunto. Grupos de interés, empresas y particulares pueden completar un cuestionario sobre esta legislación y expresar sus opiniones. 10 cuerpos policiales de Inglaterra y de Gales ya están utilizando este reconocimiento facial en vivo. Esto consiste en grabar el rostro de una persona al pasar frente a una cámara y comparar la imagen con una lista de fotos de personas buscadas. Las nuevas tecnologías podrían analizar el cuerpo y sus movimientos para obtener información sobre la persona, como por ejemplo sus emociones o sus acciones. El gobierno afirma que podría enviar una alerta a una comisaría si ve a alguien paseando por un punto de acceso al suicidio. También se podría identificar la ropa que lleva puesta o el vehículo que utiliza. Atentos a este gran hermano británico, mientras Donald Trump amenaza con aplicar aranceles del 5% a México. Dice que el país continúa violando el Tratado de Agua entre Estados Unidos y México de 1944. Dice que México debe a Estados Unidos más de 800.000 acres-pies de agua por no haber cumplido con su tratado durante los últimos 5 años. Dice que Estados Unidos necesita que México libere 200.000 acres-pies de agua antes del 31 de diciembre y que el resto debe llegar después. Citaba necesidades de los agricultores de Estados Unidos y dijo que ha autorizado documentación para imponer un arancel del 5% si México no soluciona esto ahora. La administración Trump, que está preparando silenciosamente planes de contingencia para lo que podría suceder si Maduro es destituido del poder en Venezuela. Los funcionarios están considerando internamente escenarios desde la salida negociada de Maduro hasta su destitución después de posibles ataques de Estados Unidos. La Casa Blanca está desarrollando opciones para el día después para estabilizar al país y gestionar un posible vacío del poder, aunque todavía no hay una decisión sobre el uso de la fuerza. La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y Edmundo González, ha compartido sus propios planes de transición con funcionarios estadounidenses. Un Donald Trump que aseguraba este martes que el mandatario venezolano Nicolás Maduro tiene los días contados. En una entrevista con Político, Trump lanzaba un nuevo ultimátum en contra de Maduro en medio de la agresiva campaña de Washington contra Caracas en las aguas del Caribe y las denuncias de Venezuela por considerar que el objetivo de la Casa Blanca es forzar un cambio de régimen. Ante esto decía Trump que los días están contados. Aunque se negó a dar mayores detalles a este respecto, el mandatario estadounidense deslizó su respaldo tácito a la opción de forzar la salida del mandatario del poder. Mientras tanto, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, advertía a Estados Unidos sobre los peligros de iniciar un conflicto a gran escala con Venezuela, indicando que la situación amenaza con tener consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental. Respondiendo a las preguntas de periodistas sobre la renovada estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, Zaharova comentaba los cambios de la política estadounidense hacia el hemisferio occidental previstos en el documento que fueron bautizados como Enmienda Trump. Zaharova estaba comparando esta política propuesta por Donald Trump con la llamada Enmienda Roosevelt. En este sentido, decía Zaharova que esto es particularmente alarmante debido a las tensiones actuales que el Pentágono alimenta deliberadamente en torno a Venezuela. Decía, esperamos que la Casa Blanca logre evitar caer en un conflicto a gran escala que amenaza con tener consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental.
En Irán también hablaba hoy su presidente Masoud Pezeshkian. Mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien le reiteró su apoyo ante las provocaciones hostiles de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe. Es lo que informa este martes la Cancillería del país suramericano. Pezeshkian señaló que todas las provocaciones hostiles violan los principios del derecho internacional y constituyen un precedente peligroso para los pueblos del mundo. Es lo que indicaba un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano. Irán reiteró su voluntad de estar al lado de Venezuela, expresando plena solidaridad y apoyo incondicional. Además, el mandatario iraní subrayó su convicción de que el próximo año será propicio para continuar trabajando en el desarrollo exitoso de la cooperación y alianza estratégica entre ambos países. Por su parte, Maduro agradecía esta llamada telefónica y transmitía un mensaje de solidaridad y de afecto al pueblo iraní. Miramos también a la ciencia. Les contamos que una erupción solar de gran potencia se espera que impacte la Tierra en las próximas horas o días. Es lo que apuntan los primeros avisos difundidos por agencias de observación espacial. El fenómeno podría generar una tormenta geomagnética capaz de causar interrupciones temporales en tecnologías sensibles como comunicaciones por radio, sistemas GPS o redes eléctricas en zonas concretas, aunque todavía no se ha emitido ninguna alerta de riesgo severo. Los expertos señalan que este tipo de eventos también puede intensificar de forma notable las auroras boreales y australes, haciendo que sean visibles en regiones de Estados Unidos donde habitualmente no se observan, especialmente en los estados del norte y el centro del país. La intensidad final de esta tormenta dependerá de la orientación del campo magnético de la eyección solar cuando llegue a la magnetosfera terrestre. Las agencias espaciales continúan monitoreando la evolución de la erupción para actualizar los pronósticos y determinar su posible impacto en infraestructuras tecnológicas y en la actividad diaria. Por ahora recomiendan precaución a operadores de sistemas sensibles, pero subrayan que estos fenómenos son relativamente comunes y suelen gestionarse sin consecuencias graves. También les contamos la última hora en torno a Andrés Yadras. Como saben, ha habido mucha especulación en los últimos meses sobre la naturaleza de este objeto interestelar, gran parte de la cual posiblemente se deba a la baja calidad de los datos que obtenemos al observarlo desde la Tierra o desde Marte. En cualquier caso, está mucho más lejos de lo que sería ideal para su análisis. Sin embargo, esto puede cambiar en poco tiempo. La Agencia Espacial Europea está planeando una misión para acercarse al próximo objeto interestelar o un cometa que esté de camino hacia el sistema solar interior. Dadas las limitaciones de la misión, cualquier objetivo potencial tendría que cumplir con una serie de condiciones. Un nuevo artículo, todavía pendiente de publicación, del profesor Colin Snodgrass de la Universidad de Edimburgo y de sus colegas, analiza cuáles son esas condiciones y evalúa la opción de que encontremos un buen candidato en un plazo razonable desde el lanzamiento de esta misión. Comet Interceptor es una misión de clase F de la ESA, lo que significa que está diseñada para desarrollarse y lanzarse rápidamente. Después permanecerá en una órbita de espera en el punto de Lagrange L2, Tierra-Sol, hasta que aparezca un objeto adecuado, un tipo de cometa como Andrés Yadras que estaría entrando en el sistema solar interior por primera vez. Pendientes de las últimas horas en torno a Andrés Yadras, mirando estos mensajes de Trump pidiendo elecciones en Ucrania, cargando contra los líderes europeos. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, enseguida los expertos en Negocios Televisión.